Hoy no los voy a aburrir con tantos datos como en columnas pasadas. Vamos a hablar de simplemente dos datos que salieron el martes y el miércoles que publicó el INDEC respecto al nivel de actividad y los indicadores de pobreza del segundo semestre del año pasado. Los índices de pobreza a través de la encuesta permanente de hogares del INDEC se publica todos los semestres y el nivel de actividad tiene un retraso de 2 meses, con lo cual hoy tenemos el dato de enero. Vamos a dar algunos datos sobre estas publicaciones que salieron en estos días y vamos a hablar de una cuestión importante que había quedado pendiente la columna pasada, que es, un bien que en Argentina es importante y un poco nos marca el día a día a todos, que es el dólar, ¿no? ¿Qué va a pasar con el precio de la divisa? ¿Qué prevemos o qué señales podemos ver respecto al precio de la divisa, teniendo en cuenta que se viene lo que se denomina en abril la cosecha gruesa, ¿no? Es las liquidaciones de las exportaciones de las oleaginosas como maíz y soja, que son muy importantes para Argentina para abastecerse de dólares. Y por último vamos a ver un poquito unas declaraciones que hizo el presidente Javier Milei en estos días respecto a el ahorro de los argentinos, ¿no? Vamos a ver, vamos a desmenuzar una frase que dijo el presidente y vamos a ver qué significa específicamente. Así que esa es la propuesta para hoy. Si me permitís, voy arrancando con algunos datos. Sí, claro, con esos primeros datos que se conocieron ayer y anteayer. Adelante. Así es. Bueno, como venimos hablando en columnas pasadas, la actividad económica para enero dio una disminución del 4,3% respecto a enero del 2023. Tenemos una caída también mensual de enero respecto a diciembre del 1,2%, es decir, la actividad económica claramente por las decisiones de política económica, de contracción del gasto público, de disminución de los salarios como motivo de la última devaluación, implica que obviamente haya menos dinámica en la actividad económica. Eso muy brevemente, muy rápidamente, respecto a la actividad económica. Respecto a la pobreza, como bien les decía, es un dato que se publica semestralmente. El INDEC hace una encuesta y, como vimos también en columnas pasadas, hay una canasta que se valoriza y si estás por encima o las familias están por encima de los ingresos necesarios para cubrir esa canasta, no sos considerado pobre. Si estás por debajo, sos considerado pobre. ¿Cómo dio ese dato para el segundo semestre de 2026? Bueno, hoy tenemos un 31,8% de hogares pobres para el segundo semestre del 2023 y un 41,7% de personas pobres. Esto significa un aumento de algunos puntos respecto al primer semestre del 2023. A ver, como son datos que se publican semestralmente, nosotros estimamos que cuando salga la publicación del primer semestre del 2024, los niveles de pobreza van a estar en alrededor del 50% debido a la última devaluación y el aumento de precios, ¿no? Y dado que está costando recuperar los ingresos producto de la última devaluación, si aumentan los precios de la mercadería, si aumenta el precio de la comida y los ingresos no aumentan, más personas empiezan a entrar o quedar por debajo de la línea de la pobreza. Así que esos dos datitos para ser breve respecto a estas últimas publicaciones, y pasamos al segundo tema que tiene que ver con el dólar, ¿no? Con el futuro del precio de la divisa, teniendo en cuenta la cosecha gruesa de abril, ¿no? Como se sabe que hay básicamente 4 formas de abastecerse de dólares que son importantes para dinamizar la actividad económica y para proteger los ingresos, ¿no? Si tenemos dólares, no se devalúa, y si no se devalúa, no aumentan los precios, y si no aumentan los precios, mantenemos el poder adquisitivo, ¿no? Bueno, históricamente hay algunas formas de abastecerse de dólares. Una son los préstamos, ¿no? Los préstamos al sector financiero internacional. Otras son, como pasó en la década de los 90, las privatizaciones, ¿no? Se privatizan o se venden empresas estatales estratégicas y Argentina se abastece de dólares. La otra es la inversión extranjera directa, ¿no? Si viene una empresa a invertir a Argentina y a producir, trae dólares.
y la más genuina de todas es a través de las exportaciones. Argentina le vende al resto del mundo y se abastece de dólares. ¿Por qué decimos la más genuina? Bueno, porque los préstamos, las privatizaciones y las inversiones de alguna manera tienen que generar un repago, ¿no? Son dólares que te entran, pero en el caso de las multinacionales o de las empresas transnacionales que invierten en Argentina, en algún momento remiten esas ganancias a sus casas matrices. Y esas ganancias obviamente son en dólares. Los préstamos hay que devolverlos, por lo tanto ahí hay que ser cuidadoso y no, digamos, patinarse en el casino, sino invertir en actividades que el día de mañana te puedan llegar a generar ese repago. Y por último, las privatizaciones, obviamente, es una cuestión de pérdida de soberanía nacional a través de empresas que uno puede considerar estratégicas. Por eso decimos que la más genuina de todas son las exportaciones. Y ahí, para hablar de exportaciones, hay que remitirse históricamente al sector primario exportador, ¿no? Dicho más sencillamente, al campo. El campo es el que históricamente abastece de divisas a nuestro país. Y como les decía previamente, en abril se viene la cosecha gruesa, las cosechas de las oleaginosas más importantes que produce Argentina, el maíz y la soja. ¿A qué viene todo esto? Bueno, viene a colación de que respecto al futuro de la divisa, hoy estamos viendo un plan de estabilización que claramente fue exitoso en el sentido de tranquilizar el movimiento de los dólares paralelos, pero a costa de una reconfiguración de la distribución del ingreso que es muy desfavorable para los trabajadores o para los sectores de ingresos fijos. Esa cierta estabilidad logró que se achique la brecha entre los dólares oficiales y paralelos, pero eso tiene un problema o tiene una contracara, que es que el sector exportador estaba o venía liquidando parte de sus exportaciones a un dólar mucho más atractivo. Digamos, hubo momentos en los cuales el dólar paralelo, el contado con liquidación, llegó a 1.200, 1.300 pesos. El sector exportador hoy en día tiene un incentivo que viene de la gestión anterior, que es vender o recibir el 80% de sus exportaciones al dólar oficial y el 20% liquidarlo en el mercado paralelo. Por lo tanto, hoy en día no está habiendo tantos incentivos o vemos que no va a haber tantos incentivos para liquidar la cosecha gruesa, dado que van a recibir, esto es muy sencillo, van a recibir menos pesos por dólar en esa porción que tienen para liquidar en el mercado paralelo. Esto obviamente va a generar una serie de tensiones o de negociaciones entre el sector exportador y el gobierno nacional. Está claro que el sector exportador o el sector propietario argentino tiene más afinidad con el gobierno de turno, pero a la hora de defender sus intereses, de todos modos va a generar, ¿no?, cierta organización política o cierto lobby para recibir más pesos por dólar. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque había incentivos y vinieron liquidando a un tipo de cambio paralelo mucho más alto. Esto es como cuando vos le prestás la tablet o el celular a tu sobrinito, a tu hijo o a tu primito. Bueno, después te lo va a pedir siempre. Bueno, el sector exportador se comporta de la misma manera, va a querer recibir más pesos por dólar. ¿Y por qué? Bueno, porque básicamente el dólar está bajando y los precios internamente están aumentando. Entonces, ahí hay una cuestión que Argentina se vuelve cara en dólares. Por lo tanto, está claro, lo que nosotros vemos, o mi impresión por lo menos, es que esto va a generar alguna serie de tensiones y negociaciones desde el sector exportador entre el sector exportador y el gobierno. Claramente el gobierno ha salido a decir que no se va a devaluar, por las consecuencias que esto tiene sobre los ingresos, pero la realidad va a ser un poco más difícil, no va a haber un tira y afloje ahí entre, como decía, el sector exportador y el gobierno. Eso es, por lo tanto, eso puede generar algún run sobre los tipos de cambio paralelo, puede generar posiciones de cobertura de algunos comerciantes o empresas que pueden llegar a dilucidar algún tipo de futura devaluación y puede impactar claramente en los precios. Entonces, eso por el lado de lo que tenía para decirles sobre el dólar.
Y por último, una declaración del presidente respecto a cómo se va a lograr de alguna manera abastecernos de dólares como segunda alternativa a las liquidaciones de las exportaciones. Hoy hay un malestar en el gobierno porque básicamente no se está pudiendo conseguir algún tipo de financiamiento por parte de algún organismo internacional. Por lo tanto, está la alternativa de las exportaciones, que va a traer algún tipo de tensiones, y por el otro lado está la alternativa que dijo ayer Milei. No me acuerdo claramente la frase, pero lo que dijo es algo así: vamos a secar, digamos, la economía de pesos, van a caer mucho la cantidad de pesos circulantes, y eso va a generar que los argentinos de alguna manera financien la cantidad de dólares que son necesarias para reproducir la economía. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, claro, que lo saquen del colchón, dijo. Sí, total, vamos a secar la plaza de pesos y la gente va a tener que sacar el ahorrito, el canuto del colchón. Eso dijo. Perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a seguir profundizando el ajuste. Esto claramente va a tener consecuencias sobre la actividad, sobre la producción industrial, y sobre todo lo más preocupante es sobre los puestos de trabajo, porque, digamos, hoy en el corto plazo no vemos de alguna manera tan problemática o no vemos bien tan clara la problemática del desempleo. ¿Qué hacen las empresas primero? Bueno, ajustan la producción, suspenden, adelantan vacaciones, etcétera. Pero digo, si se profundiza la recesión y el ajuste, en el mediano o largo plazo las empresas van a empezar a despedir, con lo cual eso es un problema. Y ahora bien, al no haber pesos circulando, al disminuir mucho tus ingresos, digamos, porque esto en general va acompañado de una devaluación, por eso ahí hay que ver qué es lo que está diciendo el presidente, vos te vas a quedar sin dinero para llegar a fin de mes, para cubrir tus costos, digamos, para comer, para cubrir los costos de educación, de salud, etcétera. Recordemos que en Argentina tenemos muchos problemas, pero hay una característica que es, bueno, Argentina tiene una movilidad social ascendente a diferencia de la región. Hay gente que tiene capacidad de ahorro. Bueno, al no llegar a fin de mes, lo que va a suceder es destruirse el ahorro de los argentinos, cambiar esos dólares por pesos, y de alguna manera eso te va a dar el alivio para llegar a fin de mes. Simplemente lo que está diciendo es, vamos a destruir el ahorro de los argentinos. Así que ahí eso por último, digo, desmenuzar un poquito qué quiere decir esto con secar la plaza y que salgan los ahorros, o que salga la plata de abajo del colchón. Así que esa era la propuesta un poco para hoy, Ale. Bueno, y va en línea con lo que en su momento dijo Patricia Bullrich de la Argentina va a salir adelante con el ahorro de los argentinos. Totalmente. ¿Recordás esa frase? Recuerdo. Es el mismo, digamos, el mismo proyecto, la misma declaración que hizo Milei ayer, nada más que la de Patricia Bullrich fue un poco más directa, ¿no? Milei te dice, bueno, vamos a aplicar la plaza de pesos, esto va a salir de algún lado, no sé qué, y finalmente se está refiriendo a eso, que vas a quedar sin plata, vas a tener que quemar tus ahorros para poder vivir. Y eso va a permitir, Fer, mantener o colaborar en cierta estabilidad del dólar, que el ahorrista que tiene un billetito verde ahí que pudo ir comprando y tenga que gastarlo para pagar el alquiler, la luz, el gas, o vivir, comer, etcétera, que esos dólares salgan del colchón hace que el valor también esté más bajo porque hay más dólar dando vuelta y no acobachado, ¿o no es así? Sí, bueno, yo creo que de alguna manera contribuye, digamos, hay algunos datos que dicen que a nivel agregado, digamos, la porción de ahorro de los pequeños ahorristas no te mueve la vara, digamos. Lo que te mueve la vara es claramente las exportaciones de la cosecha gruesa que vamos a recibir en abril, digamos. El tema de los ahorristas ahí me parece que va a ser un muy mal negocio, porque vas a destruir los ahorros de los argentinos y eso no te va a contribuir a engordar de una manera tan grande las reservas. Uh-huh. Bien, Fer, gracias por la claridad de cada jueves, verdaderamente le agradecemos mucho y retomamos la semana próxima. Ale, buen fin de semana largo, estamos hablando. Un placer. Fernando Córdoba, economista y columnista de Primera Mañana en esta
novena temporada.